8 creencias absurdas de los españoles durante la conquista de América. Bienvenidos Nopal Brother y Nopal Sister a este nuevo video del Nopal Times Tops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de las creencias más absurdas de los españoles durante la conquista que se terminaron por convertir en una obsesión. El dorado y la fuente de la eterna juventud solo son un par de la gran cantidad de creencias que se convirtieron en leyenda durante esta época donde todos los que vinieron a este lado del mundo traían la firme convicción de alcanzar fama y fortuna. Estos mitos incluso provocaron que se organizaran expediciones con la finalidad de encontrarlas. Muchos exploradores se volvieron locos creyendo que estaban cerca de llegar a estos lugares fantásticos y sin duda a todos se les fue la vida persiguiendo estas quimeras, pero ¿en realidad las encontraron? ¿Hubo alguna que sí fue cierta? No te preocupes, aquí te diremos toda la verdad. Pero antes de hablarte de estas increíbles leyendas que se convirtieron en obsesión para los conquistadores, tómate 5 segundos para suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que subimos material nuevo casi todos los días. Tu ayuda es muy importante porque nos permite llegar a un mayor número de personas, así que no olvides darle like y compartir nuestros videos. Desde siempre, el hombre ha sido un eterno buscador de quimeras. Cada que se llega a un punto donde no hay una explicación o se topan con lo imposible, en su afán de encontrar nuevos laberintos, no le queda mayor opción que recurrir al mito. Muchos de estos mitos se volvieron tan sólidos que ya no se podía separar la ficción de la realidad, incluso al punto de darles una identidad o una ubicación cartográfica para ubicarlos en el espacio. Sin duda, lo que despertaba el espíritu aventurero de muchos que no lograron separar la fantasía de estas historias. Para la realización de este video nos basamos en el libro de Christian Kupchik, el cual está titulado La leyenda del Dorado y otros mitos del descubrimiento de América. Así que sin más por agregar, pasamos directo a este video lleno de historias fantásticas. ¿Listos? Comenzamos. Número 1. La tierra de los gigantes o los patagones. La primera mención de este mítico pueblo es en el relato del viaje de Fernando de Magallanes alrededor del mundo. En este texto se afirma haberlos visto en la costa austral de América del Sur en el camino al estrecho. En el año 1520, Antonio Pigafetta, uno de los pocos sobrevivientes de la expedición y cronista de la expedición, escribió lo siguiente: un día en que menos lo esperábamos se nos presentó un hombre de estatura gigantesca. Estaba en la playa casi desnudo, cantando y danzando al mismo tiempo y echándose arena sobre la cabeza. Este hombre era tan alto que con la cabeza apenas le llegábamos a la cintura. Era bien formado, con el rostro ancho y teñido de rojo, con los ojos circulados de amarillo y con 2 manchas en forma de corazón en sus mejillas. Sus cabellos, que eran escasos, parecían blanqueados con algún polvo. Es muy probable que esta descripción se base en una leve exageración. No obstante, se debe considerar que la altura promedio de los patagones rondaba los 2 metros de altura, mientras que la de los europeos hasta 1800 era alrededor de 1,5 metros. Pigafetta también registró en el relato del viaje: nuestro capitán llamó a este pueblo Patagones, que se interpreta como tierra de los patones. Aquellos exploradores quedaron asombrados por las huellas de los pies de los tehuelches, las que artificialmente eran ampliadas por las pieles que les servían de calzado. Finalmente el nombre Patagonia se impuso, al igual que la idea de que los habitantes locales eran gigantes. Después de este encuentro, los primeros mapas del Nuevo Mundo en varias ocasiones adhirieron la etiqueta Gigantum Regio o región de los gigantes para describir esta zona. La leyenda fue creciendo con otras historias que tendían a exagerarlo, como el relato de Anthony Nivet en 1590, el cual afirmó haber visto cadáveres de 3,5 metros de largo en la Patagonia, o el relato del británico John Byron, que en 1766 aseguró haber visto a una tribu nativa de la Patagonia de 2,70 metros de altura. Escritores posteriores consideraron a los gigantes patagones como una patraña o al menos como una exageración y un relato errado de previos informes de la región por parte de los europeos. Pues si bien es cierto que había pobladores cercanos a los 2 metros de altura, no era ni la mayoría, ni se puede asegurar que era su estatura promedio. Número 2. Las Amazonas. De todos los mitos que acompañaron la conquista americana, es difícil encontrar uno más confuso, deformado, difícil de verificar y a la vez tan fascinante como
como el de las Amazonas, ha sido el más desdeñado y casi olvidado, quizá porque no había oro de por medio, pero al mismo tiempo es el que despierta más curiosidad para los que nos encanta la historia. Por eso, es de extrañar que a pesar de todos los historiadores que se han dedicado al estudio del descubrimiento, la conquista y la exploración del río Amazonas, ninguno haya sido capaz de comprender la verdadera representación del pretendido mito. Las Amazonas son referidas ya en el primer relato europeo sobre América, el diario del primer viaje de Cristóbal Colón. En su entrada del 16 de enero de 1493, escribe que le dijeron los indios que por aquella vía hallaría la isla de Matinino, que era poblada de mujeres y sin hombres, y que una vez al año venían los hombres a ella a preñarlas, que si nacía varón lo mandaban con sus padres, pero si era mujer la dejaban consigo. Esta misma historia fue relatada por Hernán Cortés, quien ubicó en la provincia de Cihuatán una isla poblada de mujeres sin varón ninguno, y que esta isla está a 10 jornadas de Colima y es rica en perlas y oro. Sin embargo, la historia más famosa y completa es obra del sacerdote Gaspar de Carvajal, quien escribió sobre la expedición del conquistador español Francisco de Orellana por el río Marañón en Sudamérica en 1542, la cual sufrió un ataque de mujeres guerreras que desde la orilla le disparaban dardos de cerbatanas y flechas. Como consecuencia del impacto de esta versión, el río fue rebautizado Amazonas o Río de las Amazonas, pues tanto era su poder y ferocidad que las aldeas nativas cercanas se encontraban bajo su sometimiento y debían pagarles tributo. A partir de esta historia, algunos colonizadores se dieron a la tarea de encontrar ese reino que supuestamente era rico en oro, pero todo fue infructuoso, pues a pesar de que era conocido entre los nativos la historia de pueblos habitados únicamente por mujeres, nunca pudieron dar con la localización exacta. Número 3. La fuente de la eterna juventud. Las historias de los nativos americanos sobre la fuente curativa estaban relacionadas con la mítica isla de Bimini, un país de riqueza y prosperidad situado en algún lugar del norte, posiblemente en la ubicación de las Bahamas. Según la leyenda, los españoles supieron de Bimini gracias a los arahuascos de la Española, Cuba y Puerto Rico. Bimini y sus aguas curativas eran temas muy difundidos en el Caribe. El cronista de origen italiano Pietro Martiri de Angera hablaba de ellos en una carta que escribió al Papa en 1513. Si bien él no creía en estas historias, estaba consternado de que tantos otros sí lo hicieran. Se cuenta que el explorador español Juan Ponce de León oyó hablar sobre la fuente de la juventud a los nativos de Puerto Rico cuando conquistó la isla. Insatisfecho con su riqueza material, emprendió una expedición en 1513 para localizarla y descubrió el actual estado de Florida. Aunque fue uno de los primeros europeos al llegar al continente americano, nunca halló la fuente. En ese viaje estaba tan obsesionado por encontrarla que no hubo río, arroyo, manantial o pantano de toda Florida en el que no se haya bañado, sin experimentar nunca los efectos milagrosos que vaticinaba la leyenda. En 1514, la expedición regresa desilusionada a Puerto Rico, y aunque regresó en 2 ocasiones, nunca tuvo un mejor resultado. Ponce de León consumió los últimos 8 años de su vida en busca de una leyenda. Lo paradójico de todo esto es que en la época de su primera expedición tenía aproximadamente 43 años. Una edad muy joven aún, como para comprobar si alguna de las aguas en las que se bañó era la famosa fuente de la juventud. Número 4. Cíbola y las 7 ciudades encantadas. De acuerdo a la leyenda, Cíbola es una ciudad legendaria llena de riquezas, que durante la época colonial se suponía se encontraba en algún lugar del norte de la Nueva España, en lo que hoy es el norte de México y el suroeste de Estados Unidos. La leyenda medieval de las 7 ciudades se origina con la invasión de los moros a la península ibérica, donde según el relato, 7 obispos partieron desde allí para luego establecerse en una tierra ubicada al oeste, cruzando el mar, donde cada uno habría fundado su propia ciudad. El descubrimiento de América en 1492 y los rumores sobre la existencia de grandes ciudades al norte del continente hicieron que Fray Marcos de Niza afirmara sin mayor fundamento que allí se escondían las legendarias 7 ciudades, lo que provocó su intensa búsqueda durante los años subsiguientes sin ningún resultado. La fracasada expedición de Pánfilo de Narváez a la Florida en 1528 fue el parteaguas para difundir el rumor sobre la supuesta existencia de grandes ciudades ubicadas al norte del virreinato. A pesar de la realización de 2 expediciones, una dirigida por el fraile franciscano Marcos de Niza y otra por Francisco Vázquez de Coronado, nunca encontraron aquellas ciudades encantadas. De acuerdo a Coronado, lo único que vieron en su camino fue unas pequeñas casuchas hechas con barro, pobladas por unos indios con cara de pocos amigos. Número 5. El Dorado. Quizá la leyenda que más interés causó y al mismo tiempo más vidas arrebató en la búsqueda de una utopía fue el relacionado a El Dorado.
la ciudad construida con muros de oro que estaba rodeada de abundantes minas de este metal precioso. La leyenda se origina en el siglo XVI en Colombia, cuando los conquistadores españoles tienen noticias de una ceremonia realizada más al norte, en el altiplano cundiboyacense, donde un rey se cubría el cuerpo con un polvo de oro y realizaba ofrendas en una laguna sagrada. La supuesta existencia de un reino dorado motivó numerosas expediciones y se mantuvo vigente hasta el siglo XIX, aunque su localización se fue trasladando desde Colombia hacia las Guaymas, pasando por Brasil y Venezuela, donde la ambición terminaba ocasionando un juego de traiciones entre los exploradores. Además, las espesas selvas y los relieves inhóspitos hacían que poco a poco se perdieran las esperanzas de encontrarlo. Entre los exploradores que se aventuraron en la búsqueda del dorado se encuentra Alonso de Alvarado, Francisco de Orellana, Hernán Pérez de Quesada, Felipe von Houghton, Pedro de Ursúa, Lope de Aguirre, Pedro Malaverde Silva, Antonio Berrio, entre muchos otros más. Hoy en día se sabe que este pueblo era el Muisca, y el sitio donde se realizaba la ceremonia habría sido la laguna de Guatavita en Colombia. Y aunque se han encontrado muchas reliquias de oro, lo de la ciudad construida completamente de este material dorado resulta ser más producto de la fantasía. Número 6. Ciudad de los Césares. La ciudad de los Césares, también conocida como la ciudad encantada de la Patagonia, ciudad errante, Trapalanda, Trapananda, Trapalandia, Linlin o Elelín, es una supuesta ciudad mítica de América del Sur, que se ubicaría en algún lugar del valle cordillero de la Patagonia entre Chile y la Argentina. La ciudad se caracterizó por ser buscada intensamente durante la época colonial, pues se suponía que había sido fundada, según las diferentes versiones, por españoles que naufragaron o por mitimaes incas, y que estaba llena de riquezas, principalmente oro y plata. El poblado mítico de los españoles tomaba características de una rica ciudad en la cual sus habitantes, que eran llamados los Césares, estaban compuestos por descendientes de españoles y de los mitimaes incas, los cuales juntos fundaron esta mítica ciudad de ubicación desconocida. Producto de las riquezas que se decía existirían en esta mítica ciudad, se produjeron varias expediciones a sus diferentes posibles ubicaciones para lograr encontrarla. Número 7. Sierra de Plata. La Sierra de Plata fue un lugar legendario ubicado en el interior de Sudamérica. Su historia se originó a comienzos del siglo XVI en las costas de Santa Catarina, en Brasil, cuando unos indios tupiguaraníes informaron a un grupo de náufragos de la trágica expedición de Juan Díaz de Solís sobre la existencia de una montaña llena de metal de plata en el interior del continente, donde gobernaba un monarca al que llamaban Rey Blanco. El primer europeo en encabezar una expedición al mencionado lugar fue el náufrago Alejo García, quien logró atravesar casi todo el continente hasta la región del altiplano. García finalmente perdió la vida en Paraguay durante el viaje de regreso, cuando fue emboscado por unos aborígenes de la zona. Sin embargo, los sobrevivientes de la expedición lograron llegar hasta Santa Catarina con algunas muestras de metales preciosos que certificaban la historia. Esta leyenda impulsó el descubrimiento y colonización de la cuenca del Río de la Plata, que se suponía era la entrada natural a estos tesoros, aunque finalmente todas las expediciones ingresadas por esta vía concluyeron en continuos fracasos. Actualmente se considera que la leyenda de la Sierra de la Plata se basó en el Cerro Rico de Potosí, en Bolivia, que fuera descubierto por los españoles procedentes de Perú en 1545. La leyenda de la Sierra de Plata fue lo que impulsó la conquista y la colonización de lo que hoy es la Argentina, Paraguay, Uruguay y la parte del sur de Brasil. Su influencia logró imponer el nombre del Río de Plata a la famosa cuenca que separa Argentina de Uruguay. Número 8. Paititi es un legendario reino incaico, supuestamente localizado al sur de la Amazonia, en la región fronteriza que actualmente ocupa Bolivia, Brasil y Perú. La leyenda se originó en la interpretación de algunos escritos del siglo XVI. Se basa principalmente en las supuestas campañas y expediciones que habría realizado el Imperio Inca hacia el territorio de los Musus. Según Diego Felipe de Alcalaya, el Paititi era una tierra rica, donde abundaban las piedras y los metales preciosos, e incluso las perlas que Marco Inca recolectaba de una inmensa laguna ubicada junto al cerro Paititi. De acuerdo a la leyenda, luego de la caída de los incas del Cusco y el saqueo llevado a cabo por los españoles, más de 20,000 habitantes incas emigraron hacia el territorio fundado por Manco Inca, llevando sus pertenencias y donde harían un reino igual de rico. Paititi habría sido una ciudad inmensa que se encontraría escondida en alguna parte de la selva amazónica peruana. Es una ciudad que se buscó en toda Sudamérica,
En la actualidad, se habla que su posible ubicación se encuentra en las selvas del río Madre de Dios. En 2001, el arqueólogo italiano Mario Poglia descubrió en los archivos de los jesuitas en Roma un informe del misionario Andrea López. En este informe, cuyo origen data de alrededor del año 1600, López habla de una ciudad grande, rica en oro, plata y joyas, ubicada en medio de la selva tropical, cerca de una catarata llamada Paititi por los nativos. En esta carta se relata un viaje a pie de 10 días de duración que los incas realizaban entre Cusco y Paititi, un reino o una ciudad donde había más oro que en Cusco. López informó al Papa de su descubrimiento, pero algunas teorías conspiracionistas cuentan que el lugar exacto del Paititi ha sido mantenido en secreto por la Santa Sede. Muchas gracias Nopal Brother y Nopal Sister por ver nuestro video, y como siempre, la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios lo que opinas de estas absurdas leyendas que inventaron los españoles para mantener viva la chispa de la ambición y barbarie de sus soldados. ¿Crees que alguna de estas en realidad existió? Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas, y te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos hasta la próxima. 10 leyendas de amor que han marcado la historia de México. Bienvenidos Nopal Brother y Nopal Sister a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de los relatos de amor más románticos de la historia de México, es decir, aquellos amores que se convirtieron en leyenda y que su existencia se escribió con letras de oro para ser recordados por la eternidad, donde abarcaremos aquellas relaciones marcadas por la tragedia que no tienen nada que envidiarle a la historia de Romeo y Julieta de Shakespeare, y otras que incluso se siguen hablando